agua y la parafina, el cinol, y el paso donde se utiliza es el aclaramiento. Células del sistema mononuclear fagocítico del sistema nervioso central, microglía. Los tres tipos de endocitosis son la fagocitosis, endocitosis mediada por receptores y la pinocitosis. Estructuras que detectan diferencias tensionales igual que en los órganos espinosos de Golgi. Según sus investigaciones, el islote de Langerhans es una glándula endocrina de tipo cordonal. Espacios de la matriz cartilaginosa donde encontramos a los condrocitos son las lagunas. Tipo de tejido óseo con función termogénica es el multilocular o pardo. ¿Qué nombre reciben las células del músculo de iominocitos? Las vesículas delimitadas por membranas con enzimas hidrolíticas, con funciones de digestión, son los lisosomas. Los dos tipos de unión que encontramos en los discos intercalares, lo mismo que en el primer parcial, o sea, las de adhesión y las de comunicantes, no oclusivas, y se encuentra en el tejido cardíaco. Y a nivel histológico, el hueso, que esa fue la que más se equivocaron, es en primario y secundario. Recuerden que la otra es una clasificación macroscópica. Primario y secundario, inmaduro y maduro. Entonces, bueno, el esquema que es un tipo de osificación, que el tipo de osificación era endocondral, y bueno, la zona de reposo, la zona del cartílago ciliado, la zona del cartílago hipertrófico, la zona del cartílago calcificado y la zona de osificación. Bueno, por último, ya les había mencionado que podían preguntar y la pregunté. ¿Qué pasa cuando un perro se pincha una pata? Ahí les puse primero unidad estructural del músculo esquelético y cómo está compuesta. La unidad estructural es el sarcómero, está compuesta por la banda A, que está compuesta a su vez por filamentos finos y delgados y gruesos, que son de actina, miosina, troponina, tropomiosina. La banda I, que son filamentos solamente delgados, resina. Podía mencionarme si quería las bandas H, la línea Z, pero bueno, ya está extra. Las proteínas, bueno, las que acabo de mencionar. El potencial de acción, pues ya eso era tema que ya lo han visto en otras clases, de que está en menos 65, menos 70, luego a más 30, se abren los canales de sodio, potasio, cloro, bueno, eso ustedes lo saben. Lo que me importaba también era lo de sinapsis, que sí lo hablamos en clase, que a muchos les faltó, que básicamente cuando llega este potencial de acción hacia la terminal presináptica se abren estos canales de calcio voltaje dependiente, que son los que empujan a la vesícula a que expulsen los neurotransmisores a la hendidura sináptica, y en este caso pues la acetilcolina es uno de los receptores nicotínicos y desencadene que continúe el potencial de acción en la otra célula, la célula muscular en este caso. Ahí pues esa despolarización va a causar, esa despolarización que va por los túbulos T, va a llegar hasta el retículo sarcoplásmico y va a causar la liberación de calcio. El calcio a su vez se va a unir a la subunidad C de la troponina y cambiando la conformación de ese filamento delgado, liberando los sitios de unión de la actina a la miosina, permitiendo la unión de la actina y miosina y la contracción muscular. Y bueno, básicamente pues era esto y poco más. Igual creo que fui bastante generoso al ponerle los puntos, así que bueno, todo estaba en la diapositiva, todo lo hablamos en clase, incluso hasta les dije algunas cosas que me preguntaban, así que igual pues, como digo, la mayoría salieron bien. Y los felicito, los que no salieron bien, bueno, este paseo tampoco es que vale tanto porcentaje. Estudien para el de laboratorio, que ese sí vale 15%. Para la próxima semana. Ya tienen el sumario en clase. Sí, todo lo que vimos el año pasado y este año. Todo eso sirve. Sí, todo eso sirve, entonces ahí lo tenemos que estudiar, eso lo armamos. Y Amanda acaba de pasar uno también. Arnie. Uy, y pégate a la pared.
Así. Vas a tener que. Estás como así. O échale así más para adelante. Más para adelante, más para adelante. No, dale ahí adelante. Es que no quiere que se den cuenta que estás grabando. Porque se ve el celular clarito. Desde ahí se ve todo clarito. No, ahí está puesto. Dale. El de laboratorio, porque el miércoles. Es que eso, acuérdame de que hacerte eso. Si alguien no puede venir el lunes a hacer el ti. examen de laboratorio, que como les dije, no voy a poner clases, no voy a hacer clases teóricas, solo los Sí, del claro, L1. no sé. Si los del lunes alguno no puede, vengan el viernes, que es que no hay tanta gente. ¿Y a qué hora es el viernes? El viernes a las 3. Tenemos en... No, pero el semi después viene eso. Ah, pues. ¿Qué dijo? Que Nosotros no tocamos el lunes. Él lo dice, por ejemplo, el lunes no tenemos clase. El lunes no hay clase de laboratorio. ¿Y qué es el viernes? No, para los que no ven el lunes. El lunes lo que tenemos no, porque no hay. Pero el lunes no es libre. ¿No es libre? El lunes es libre. Pregúntale si es o no es libre. Porque No, ya digo que no es libre. Yo digo que ya no es libre. ¿por qué? Porque no dice que tenemos clase y nos va a poner lo de la parcial de laboratorio. Lo pueden hacer el viernes. Y el viernes tenemos parcial de semi. Bueno, el viernes sí. Para el otro, pero el otro cae con semi. No, y el otro con semi. Pero no conviene que caiga junto con semi. Y ahora que caiga semi solo. Solito. El lunes lo hacen L1, solamente L1. L2 el miércoles, L3 el viernes y lo que no pueden de L1 por lo de la votación que se va por el interior, el viernes. ¿Ok? No voy a venir, yo voy a venir el lunes. Respectiva hora de laboratorio. La próxima semana no habrá de clase teórica, solo tengo que ponerme a preparar. Yo voy a ya hasta el día domingo. Si voy es una caja. Que ya es lo último que vamos a dar de histología, ya lo próximo sería en histología 2, pero bueno, para terminar ya con histología, vamos a terminar con circulatorio, piel y digestivo. Ya hemos hablado un poco del laboratorio. En laboratorio hablamos del circulatorio, de los tipos de vasos sanguíneos, hablamos que pues, para identificar que, bueno, incluso viene para el examen de la otra semana, tienen que saber identificarme un capilar, de una vénula, de una arteriola, de una arteria y de una arteria de gran calibre y de una vena. La vena de gran calibre no, aunque me digan que es vena o vénula. Ok, sistema circulatorio ya sabemos que tenemos el sistema vascular sanguíneo, que es lo que venimos hablando, y el sistema vascular linfático, que es pues, una red de vasos linfáticos que van a devolver esa linfa que queda en los tejidos hacia el sistema pues, circulatorio como tal. Entonces los vasos sanguíneos ya hablamos que tienen diferentes tejidos, tenemos el endotelio, que es pues, un tipo de epitelio de revestimiento, tenemos el músculo liso, que ya hablamos de cómo se contrae, hablamos de sus características de la célula para el temario del parcial pasado, y ya hemos hablado también del tejido conectivo, que en este caso pues, es más que nada un tejido conectivo laxo. Entonces, ya también mencionamos por lo menos en la clase de laboratorio que los vasos sanguíneos, un vaso sanguíneo digamos completo, va a estar compuesto por 3 capas, la túnica, o 3 túnicas más bien, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. ¿Okay? Esto es importante para el segundo parcial. Túnica íntima, a su vez está compuesta por el endotelio, que es ese epitelio revestimiento, epitelio plano simple, su lámina basal, que va a ser, digamos, un tabique fino de tejido conectivo laxo. Obviamente un vaso sanguíneo de mayor calibre puede ser más grande, pero por lo general suele ser bastante finito. Y una lámina elástica interna en el caso principalmente de las arterias de mediano calibre o de gran calibre,
que la lámina elástica interna viene siendo la división entre la íntima y la media, ¿ok? La media pues músculo liso, ya lo hemos hablado, y pues funciona igual que el otro músculo liso de por ejemplo, intestino, la misma contracción con la calmodulina. Y bueno, hay ciertos factores vasoactivos que ya habrán estudiado o estudiarán por lo menos en farmacología que regulan también la contracción de este músculo liso por ciertos receptores. Y bueno, por último la adventicia, que es ese tejido conectivo laxo que se comunica con el tejido conectivo pues, del órgano subyacente. ¿Okay? Quiero hacer una aclaración porque siempre se confunde a veces entre adventicia y serosa. La diferencia entre adventicia y serosa es que la serosa está rodeada de un epitelio plano, un mesotelio se le llama, porque puede ser por ejemplo el peritoneo, que puede ser por ejemplo el pleura. La adventicia, al contrario de la serosa, no está envuelta por ningún epitelio, ella se continúa con el tejido conectivo del órgano donde se encuentra. Esa es la principal diferencia entre una adventicia y una serosa. Entonces, bueno, ya hemos hablado del endotelio, que es un epitelio plano simple, es semipermeable, permite, digamos, el intercambio de sustancias en menor o mayor grado dependiendo del órgano donde se encuentre. Ya veremos que hay diferentes tipos de capilares, que es donde se hace ese intercambio de fluido. Y bueno, nos permite un intercambio bidireccional de moléculas, o sea, de los nutrientes que están en la circulación hacia los tejidos, así como permite el paso, por ejemplo, de hormonas de los tejidos a la circulación. Músculo liso, todos los vasos sanguíneos lo tienen, excepto los capilares y las vénulas. Los capilares y vénulas no tienen músculo liso, sí, es básicamente capilar. Cuando tienen músculo liso, ya empezamos a llamarle o vena o arteriola, ¿ok? Bueno, como les dije, este músculo liso es lo que compone la túnica media de los vasos sanguíneos, ya lo que viene después es la adventicia y lo que viene antes es la íntima. Este viene siendo una arteria pequeñita, tendrá 6 capas de músculo liso. Y bueno, cada célula muscular, a pesar de que al microscopio óptico no las veamos, todas tienen su lámina basal y una cantidad variable de tejido conectivo y tienen uniones comunicantes entre ellas que permiten que esa contracción sea pues, al mismo tiempo todas las células una cosa. Bueno, y tejido conectivo que como les dije lo encontramos tanto en la lámina basal del endotelio, en la capa subendotelial o en la adventicia. Y bueno, cada vez en diferentes proporciones dependiendo del vaso sanguíneo. Hay fibras colágenas en las paredes de los vasos sanguíneos, entre fibras musculares, en las capas superendoteliales de adventicias, colágeno en las láminas basales, bueno, las láminas basales que aquí. Y también tenemos las láminas elásticas, que la lámina elástica también le da resistencia al estiramiento, eso es un componente del tejido conectivo. Y bueno, hablando un poquito de la estructura, bueno, ya hablamos que están compuestos por íntima, media, adventicia. Bueno, por ejemplo, una arteria de gran calibre, la túnica media, como mencioné en laboratorio, está entrelazada con fibras elásticas. Es muy fácil, por lo menos, ver entre una arteria de gran calibre y una arteria de mediano calibre. La arteria de mediano calibre no va a tener la túnica media entrelazada con fibras elásticas, únicamente pues, podríamos ver la lámina elástica interna. Entonces, los vasos de gran calibre o de medio calibre, pero grandes, pueden tener vasos sanguíneos en su adventicia. Esos vasos sanguíneos que se encargan de nutrir estas capas más profundas, porque las capas, digamos que están más cercanas a la luz, se van a nutrir del mismo fluido que pasa por la luz del vaso sanguíneo, porque como les dije, estos endotelios es semipermeable al paso de sustancias. Las que no se llegan a nutrir por eso, esa circulación que pasa por aquí, porque están muy profundas, se tienen que nutrir de alguna manera, y bueno, esa manera son los vasa vasorum, que su nombre latín son los vasos de los vasos, y pues se encuentran en la adventicia normalmente de vasos de gran calibre. Bueno, la túnica íntima, que está compuesta por el endotelio, su capa subendotelial, que básicamente es esa lámina propia. Y bueno, aquí en principio estaría la lámina elástica interna, que es como un vaso de gran calibre, que como les dije, el músculo está entrelazado con fibras elásticas, no distinguimos bien la lámina elástica interna. Pero bueno, ven que el músculo aquí es totalmente diferente que cuando lo vemos en una arteria muscular, o sea, se ve totalmente entrelazado con líneas, con capas elásticas.
Bueno, esta lámina, esta capa supraendotelial y todo esto tiene penetraciones que posibilitan la difusión de sustancias hacia las capas musculares. Y bueno, en la lámina elástica interna también hay un aspecto ondulado porque hay falta de tensión. O sea, cuando hay la muerte, recuerdan lo que hablamos de la contracción, que no hay ATP, y al no haber ATP no podemos separar esa unión de la miosina con la actina. Y entonces ahí lo que vemos como rigor mortis, lo igual ocurre en los vasos sanguíneos, y por eso pues vemos estas capas elásticas, las vemos todas como en zigzag o comprimidas, pero es por eso, por uno, por la contracción, y por dos, por la falta de tensión, obviamente, de presión vascular. O sea, no está pasando sangre en la circulación, por ende todo se va a contraer. La túnica media, pues ya lo hemos hablado, son capas concéntricas de células musculares lisas. Esta es una arteria de gran calibre que, como pueden ver, igual pues están todas las fibras elásticas entrelazadas, cantidades variables de matriz intracelular, pues los componentes clásicos del tejido conectivo, fibras, láminas elásticas, más fibras, proteoglucanos, glucoproteínas. Como les dije, en las arterias grandes hay láminas elásticas en toda la túnica media, y en las musculares hay una lámina elástica interna en el límite con la adventicia. Podríamos ver otra lámina elástica interna, esa no se ve tan bien, se ve mejor en la lámina elástica interna, perdón. La externa acá no se ve muy bien. Y bueno, la adventicia es colágeno, tejido conectivo laxo, colágeno de tipo 1, que es el típico de tejido conectivo propiamente dicho. Y se continúa con el tejido conectivo del órgano, y como ya les mencioné, tenemos la presencia, bueno, aparte de nervios, de fibras, también de basa vasorum, que nutren estas capas más profundas. Aquí pues la diferencia entre una vena, pues, con escaso músculo, tendrá un par de capitas de músculo, y lo demás pues la adventicia, mientras que una arteria ya tenemos, en este caso pueden ser que 10 capas de músculo, y mucho músculo en comparación con adventicia. En este caso se ve muy bien la lámina elástica interna. Entonces, además de los vasos sanguíneos como tal, tenemos ciertas estructuras importantes para nuestra circulación sanguínea, como pueden ser los cuerpos carotídeos, que ellos son, digamos, unos quimioreceptores que son sensibles a las concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno, y se encuentran cerca de la bifurcación de la carótida común. Están bastante irrigados por capilares fenestrados. Y hay dos tipos de células, las células tipo 1 de sostén, y hay unas células de tipo 2 que tienen sustancias vasoactivas como la serotonina, dopamina, adrenalina, y aparte estas células están conectadas a fibras aferentes. Entonces, cuando ellas, por ejemplo, detectan que hay una baja, por ejemplo, en oxígeno, esas fibras aferentes mandan esa información al sistema nervioso central, o sea, es un potencial de acción como los que estudiamos. Y el sistema nervioso central, por ejemplo, si falta oxígeno, va a estimular la respiración, entre otras cosas, así como que si hay exceso de dióxido de carbono, pues igual puede estimular la respiración, o al contrario, pues disminuir la respiración, controlar entonces también el ritmo cardíaco. Y aparte tenemos otras estructuras que trabajan, digamos, también de la mano de los cuerpos carotídeos, que son los senos carotídeos, no los confundan. O sea, los cuerpos carotídeos son los quimioreceptores y los senos carotídeos son los varoreceptores, ¿ok? Entonces estos se encuentran en las dilataciones de las carótidas internas. Es como una parte del vaso sanguíneo donde hay menos músculo, y al haber menos músculo se dilata más fácilmente, y ya digamos que detecta más fácilmente esa dilatación, y al igual que ocurre en los cuerpos carotídeos, está conectada, digamos, a fibras, terminaciones nerviosas que comunican esa, ya sea dilatación excesiva por un aumento de la presión, que en este caso estimularía la liberación, por ejemplo, de hormonas diuréticas, o si hay una baja de presión, estimularía la secreción de agentes vasoconstrictores o de hormonas antidiuréticas, como puede ser la vasopresina, la hormona antidiurética, o el sistema renina, angiotensina, aldosterona, en relación entonces a las presiones que detecta ese seno carotídeo. O sea, que esas las detecta, como les digo, dilatándose al tener una pared muscular más lisa que en el resto del vaso sanguíneo. Entonces, bueno, hablando de los vasos, bueno, los capilares pues son de los vasos sanguíneos más importantes, son de los que incluso, a pesar de que son muy pequeñitos y que casi no los vemos, la longitud de todos los capilares, por ejemplo, en el cuerpo humano son 96.000 kilómetros, se calcula, o sea que es una cantidad considerable de capilares, y son muy importantes para el intercambio de
nutrientes en los tejidos, para el intercambio de oxígeno, para sacar sustancias extrañas, para absorber las hormonas. Y bueno, dependiendo del tejido, obviamente estos capilares necesitan, digamos, estructuras diferentes. No es lo mismo los capilares que tenemos en el sistema nervioso, donde no necesitamos, o incluso no debería pasar sustancias, por ejemplo, tóxicas. En el tejido nervioso los capilares son bastante impermeables a la mayoría de las sustancias. En comparación con el tejido hepático, por ejemplo, donde los capilares necesitan un alto intercambio de sustancias con estos hepatocitos que saben que tienen una función de, entre otras cosas, desintoxicar o secretar proteínas, así que necesita haber un intercambio grande, por ejemplo, en los capilares de los hepatocitos. Por ende, y diciendo esto, pues sabemos que tenemos capilares con mayor o menor permeabilidad. Normalmente ellos están unidos entre cada célula endotelial por uniones oclusivas, evitando la salida de líquidos. La salida de líquidos suele ser por pinocitosis. Y bueno, la permeabilidad es variable a macromoléculas. Aparte tienen estas células que son un poquito más redonditas que las células endoteliales, que son los pericitos, que básicamente son unas células con unas prolongaciones que envuelven también parte de las células endoteliales, contribuyen a la permeabilidad y también contribuyen a la regeneración en el caso de producirse lesiones. Entonces, dicho lo anterior, tenemos 4 tipos de capilares a nivel, o desde el punto de vista por lo menos histológico, que es el capilar continuo somático, que es el capilar normal, tiene su lámina basal completa, su capa endotelial completa, y no tiene penetraciones, no tiene ningún agujerito. El capilar fenestrado visceral, él sí va a tener ciertas, digamos, penetraciones, o sea, una especie de poros entre esas células endoteliales, pero va a tener igual su membrana basal completa, que la membrana basal también es importante para la selectividad en el proceso de intercambio de nutrientes. Tenemos aparte el capilar fenestrado y carente de diafragma. ¿Esto a qué me refiero? Que el capilar fenestrado normal, en esos poros que tiene, va a tener una especie como de diafragma o de tapita muy delgada, que va a ayudar también al intercambio selectivo de sustancias, mientras que este ya, a pesar de que sí tiene su membrana basal completa, no va a tener esa tapita o ese diafragma, por lo cual va a haber un intercambio más o menos selectivo de sustancias. Y por último, el capilar sinusoide, que por ejemplo lo vemos en el hígado, lo vemos en algunos órganos hematopoyéticos, donde ya la capa endotelial es discontinua y también la membrana basal es discontinua, por lo cual hay un gran intercambio de sustancias entre la circulación y el tejido. Esto es lo que, bueno, aquí muestran todos menos el fenestrado sin diafragma, pero bueno, es muy similar. Continuo, tenemos nuestra capa endotelial pues completa, con sus uniones oclusivas entre cada célula endotelial, entre una y otra, en unos fenestrados. Igual es continuo, pero tenemos estos poros, que en el caso de los fenestrados normales van a tener un diafragma, o sea, una especie de, digamos, tabique pequeñito de tejido conectivo que va a controlar el paso de sustancias entre la sangre y el tejido, mientras que en los fenestrados sin diafragma, pues no vamos a tener eso y va a haber un paso un poquito más o menos selectivo de sustancias. Y por último el sinusoide, donde ya entre los capilares hay espacios grandes y entre la misma membrana basal que recubre el capilar hay espacios grandes, por lo cual hay un intercambio mayor de sustancias. ¿Okay? Bueno, esto es lo que ya hemos mencionado. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo el capilar continuo, que lo encontramos en tejido muscular, en algunos tejidos conectivos, en glándulas exócrinas y principalmente en tejido nervioso. Y bueno, el intercambio de sustancias, como les dije, es por vesículas de pinocitosis, menos el sistema nervioso central, que ahí es un poco más permeable. Bueno, hay ciertas sustancias que sí, igual es por pinocitosis, pero en general pues está bastante controlado por la barrera hematoencefálica de la que hablamos, en la que participa, por ejemplo, los astrocitos. El capilar fenestrado, que el capilar fenestrado, pues ya lo hablamos, que tiene unos poros fluidos por un diafragma más delgado que la membrana plasmática de la propia célula endotelial, y se encuentra en tejidos donde hay un intercambio rápido de sustancias, por ejemplo el riñón, intestino, glándulas endócrinas. ¿Okay? El fenestrado sin diafragma es el que encontramos en los capilares del glomérulo,
ahí es exclusivamente en esta parte donde incluso hay un intercambio mayor de sustancias o que salen más sustancias que caen en la cápsula de Bowman, donde los podocitos vienen siendo la capa parietal y la cápsula de Bowman la capa visceral son los podocitos y la capa parietal es la cápsula de Bowman. Y bueno, hay un filtrado mayor de sustancias, por ende necesitamos esos capilares penetrados sin desear. Y bueno, por último el sinusoide, que tiene un recorrido tortuoso, como ven por ejemplo en los cortes de hígado. En los lobulillos hepáticos van a ver que no es un recorrido totalmente recto. Y que bueno, entre esos lobulillos hepáticos vemos esos sinusoides donde pues hay ese intercambio de sustancias entre los hepatocitos y la sangre. Hay espacios muy amplios, penetraciones desprovistas de veracidad del pragma. Como hay tanto, digamos, espacio que permite tanto intercambio de sustancias, también es importante que haya sistema inmune presente, por ende hay macrófagos entre las células endoteliales, evitando así que penetren microorganismos. Y bueno, como les dije, la lámina basal o la membrana basal es discontinua y lo encontramos principalmente en hígado y en órganos hematopoyéticos. Continuamos con corazón. Corazón, otro órgano importante, o el más importante en el sistema circulatorio. Se contrae de manera rítmica. Bueno, ya esto lo habrán estudiado los nódulos sinoauriculares y los nódulos auriculoventriculares, que pues, son ese marcapasos del corazón. También, además de esa función de bombear sangre, también se encarga de producir una hormona que es el factor natriurético atrial, que básicamente cuando hay un aumento en la presión sanguínea, esto aumenta la uresis de sodio y con ende la diuresis, pues, básicamente. Tiene una región central que viene siendo la región que rodea las válvulas y esta región del tabique, que es un esqueleto fibroso, que es donde se apoyan tanto las válvulas como las diferentes fibras musculares, y sus paredes se componen de 3 capas, que vienen siendo el endocardio, que es el equivalente a la túnica íntima de los vasos sanguíneos, el miocardio, que es el equivalente a la túnica media de los vasos sanguíneos, y el pericardio, que es el equivalente a la adventicia, el epicardio, perdón, el epicardio. No confundir epicardio con pericardio, que no es lo mismo. Entonces el endocardio, como les dije, es el equivalente a la íntima. Tenemos un endotelio, un epitelio plano simple y su lámina basal y una capa subendotelial, que es tejido conectivo laxo. Para el tejido conectivo hay vasos sanguíneos, nervios, ramas del sistema de conducción de impulso, como pueden ser las fibras de Purkinje, que ya pues, permiten la conducción del impulso a través de todo el músculo cardíaco. El miocardio, que ya hemos hablado del músculo cardíaco, así que no hablaremos mucho. Ya hemos hablado cómo están compuestas las células musculares cardíacas y los discos intercalares. Y bueno, nada más agregar que forman una espiral, por eso vemos esta conformación del músculo cardíaco como formando una red. Se insertan normalmente en el esqueleto cardíaco fibroso. Y bueno, va a haber una disposición variada, por lo cual cuando vemos un corte del corazón en el laboratorio vemos células orientadas en diferentes direcciones. Y por último el epicardio, que viene siendo el equivalente a la adventicia. Igual vamos a encontrar vasos sanguíneos, que bueno, en este caso no se llaman vasos, simplemente son vasos sanguíneos, que pueden ser incluso arterias o venas, en este caso una arteria coronaria. Vemos también una cantidad variable de tejido adiposo, tenemos nervios, y bueno, por último la capa mesotelial, un mesotelio donde se continúa, entonces que viene siendo la parte visceral de la cavidad pericárdica, ¿okay? A la hoja visceral del pericardio. Y aquí pues en esta parte estaría el líquido pericárdico y luego vendría entonces el pericardio. La capa más interna del corazón no es el pericardio, sino el epicardio. El pericardio ya lo rodea. Aquí estaría la cavidad pericardio. ¿Okay? Entonces, bueno, habiendo estudiado circulación, vamos a cambiar un poco el chip, a pasar a la piel, que también es un tema que ya hemos visto en gran medida en el parcial 1. Recordándoles que la piel es un epitelio plano, estratificado, queratinizado y que podemos ver, dependiendo de dónde sea el corte, la piel gruesa, por ejemplo en las almohadillas de los perros, en la planta y la palma de las manos, la planta de los pies,
lo veríamos así grueso, que este es el estrato córneo. Y bueno, las diferentes capas que ya repasaremos del laboratorio. Esta porción epitelial, bueno, cabe mencionar que es de origen ectodérmico, como ya veremos en embriología, tenemos tres capas principales embrionarias que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y bueno, la mayoría de los epitelios provienen de ese origen ectodérmico, del ectodermo, mientras que la mayoría de tejidos conectivos vienen del mesodermo. ¿Okay? Tiene diferentes funciones la piel, ya la sabrán, evita la deshidratación, lo protege de la fricción, información sobre el medio ambiente mediante el tacto, termorregulación, excreción de sustancias, esto gracias al sudor, igual la excreción de sustancias también en el sudor, la secreción sebácea, en la protección de los rayos ultravioletas gracias a la melanina sintetizada por los melanocitos, también activa la síntesis de vitamina D3 y la protección contra invasión de microorganismos. Entonces, hablando un poquito de la epidermis, bueno, ya mencionamos el tipo de epitelio y aparte de los queratinocitos, que son las células normales epiteliales de la piel, tenemos otros tipos celulares como pueden ser los melanocitos, que los encontramos normalmente en el estrato basal, que ellos a través de sus ramificaciones colocan melanina o secretan melanina y la ponen sobre el núcleo de las células que van subiendo los estratos, normalmente sobre el núcleo de las células del estrato espinoso. Tenemos las células de Langerhans, que vienen siendo esos macrófagos que están metidos entre la piel, que ante cualquier sustancia extraña que penetre cualquier microorganismo, ellos fagocitan y presentan ese antígeno al sistema inmunitario. Tenemos también las células de Merkel, que las células de Merkel son células que tienen función, pues más que nada de sensitiva, mecanorreceptores. Entonces, bueno, hablando de los estratos, lo vemos mejor aquí. Tenemos 5 estratos. El estrato basal, que viene siendo obviamente como su nombre lo dice, el más basal, que es el estrato germinativo. Son células normalmente cilíndricas o cuboides, de las cuales pues, se generan los diferentes estratos siguientes. Luego viene el estrato espinoso, que es el que ocupa la gran mayoría de la epidermis, que son células que, como veremos ahorita, tienen unas proyecciones o prolongaciones de su citoplasma que le confieren un aspecto espinoso y por eso se le da el nombre de aspecto espinoso, de estrato espinoso, perdón. Esto no lo vemos muy bien en microscopio óptico, pero con un microscopio de mayor aumento sí veríamos estas proyecciones. Luego vemos un estrato que es más basófilo, con unos gránulos que son gránulos de queratoialina, que es una proteína que se tiñe bastante basófilo, como la gran mayoría de las proteínas. Ya las células están más aplanadas en este estrato y ya posteriormente empiezan a perder el núcleo, que ocurre ya más a nivel del estrato lúcido, y por último se empiezan a descamar, que eso ocurre ya en el estrato córneo. No todos los cortes, como han visto en el laboratorio de piel, los vamos a ver tan bonitos. Hace falta ver bastantes cortes para identificar los diferentes estratos, pero se puede. El que me ha pedido ayuda, pues lo ha visto que se puede ver. Entonces, bueno, estrato basal, ya hablé que es el germinativo, el más basal, como lo dice su nombre. Se apoyan sobre la membrana basal que separa la dermis de la epidermis, células madre. Y bueno, junto al estrato espinoso son las células que tienen actividad mitótica, en mayor grado en el estrato basal, en menor grado en el estrato espinoso. Ya el estrato espinoso ya tiene estas proyecciones, estas prolongaciones celulares, que se le llaman tonofilamentos, son filamentos de queratina, se aproximan y se mantienen unidas por medio de desmosomas y les da una mayor unión, una adherencia a la piel y le da ese aspecto que le llaman aspecto espinoso. Y bueno, es importante en el mantenimiento de la cohesión de las células de la epidermis, su resistencia al desgaste. Y bueno, como les dije, también hay células madre, a pesar de que son menores en número que en el estrato basal. Aquí se puede ver mejor los filamentos que le dan el nombre de estrato espinoso. Ya el granuloso, como lo vimos en antes, ya tiene un aspecto más basófilo, granular, por esos gránulos de queratoialina. También hay unos gránulos lipídicos que le dan esa propiedad de hidrofobicidad a la piel y que evita la deshidratación entonces del organismo, y que en un aspecto evolutivo esa impermeabilización epidérmica que surgió primero en reptiles y bueno, un acontecimiento importante que posibilitó la evolución y la vida fuera del agua.
estrato lúcido, que es el más rosadito, más intenso, que es donde ya pues, las células pierden el núcleo, que está justo arriba del estrato granuloso y justo debajo de la parte donde se empieza a desprender la queratina. Como les dije en el laboratorio, no siempre vamos siempre vamos a ver los estratos basal, siempre vamos a ver el estrato espinoso y siempre vamos a ver el estrato córneo. Los dos estratos que hay que buscarlos, quizás en algunas placas en específico, son el granuloso y el lúcido, porque hay placas que son muy delgaditas de piel que casi no se aprecian, pero en algunas que otras lo podemos apreciar. Y bueno, el estrato lúcido básicamente es esa línea, digamos, más, como dice su nombre, lúcida, más electrodensa, más rosadita, más teñida de eosina, donde ya las células del epitelio de la piel perdieron el núcleo y ya se van a empezar a desprender, lo que lleva entonces al estrato córneo, que es donde ya, pues, como tal, ya no tienen núcleo, ya se desprende, ya son aplanadas y pues se exfolian de manera continua. Pasamos a algún tipo de células que encontramos en la piel. Como les dije, los melanocitos los encontramos en el estrato basal, con sus prolongaciones que depositan la melanina sobre el núcleo de las células de los estratos basales y los estratos espinosos para proteger ese núcleo, ese material genético de los rayos ultravioleta que, si en el caso de que afectaran al núcleo, podrían alterar ese material genético y causar, por ejemplo, los carcinomas de piel o los melanomas en todo caso, cuando se altera ese material genético por exposición prolongada a la luz ultravioleta. Bueno, tienen un citoplasma globoso con sus prolongaciones y no forman desmosomas con los queratinocitos, pero sí se fijan a la capa basal por medio de midesmosoma. Bueno, hablando un poquito del proceso de síntesis de melanina, tenemos la enzima tirosinasa. Debido entonces a la acción de esta enzima, de la enzima tirosinasa, la tirosina se transforma primero en DOPA, que es la 3,4 dihidroxifenilalanina. Pero no nos aprendamos este nombre, no es necesario que se aprenda este nombre, porque sepan que la tirosina, que la tirosinasa convierte la tirosina en DOPA, y la tirosinasa a su vez actúa sobre DOPA y produce la dopaquinona, que después de varias transformaciones se convierte en melanina, con eso es suficiente. Entonces, para saber un poquito de la síntesis de melanina, es la misma síntesis inicialmente que de cualquier proteína, polirribosomas, que son esos ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso, se acumulan en vesículas que se forman en el complejo de Golgi, y esas vesículas que empiezan llamándose melanosomas, se comienza la síntesis de melanina, o sea, la enzima tirosinasa actúa sobre DOPA y a su vez, sobre tirosina y a su vez luego sobre DOPA, formando la dopaquinona que posteriormente se transforma en melanina. ¿Okay? Y eso va a mirar por las prolongaciones en los melanocitos y se inyecta en el citoplasma de los queratinocitos. Aquí, pues, en resumen, en el retículo endoplasmático rugoso se sintetiza esa tirosinasa, y esa tirosinasa se empaqueta en vesícula junto con primero la tirosina, que posteriormente se transforma en DOPA, que posteriormente se transforma en melanina, y cuando ya deja de actuar la tirosinasa, que desaparece esa acción tirosinasa, ya se le llama como tal un gránulo de melanina, y son lo que los melanocitos colocan, digamos, sobre el núcleo de los queratinocitos de los diferentes estratos, principalmente basal y espinoso. Y bueno, siempre va a estar sobre encima del núcleo para evitar eso mismo, la luz ultravioleta. O sea, eso siempre va a estar en la dirección de la luz ultravioleta. Porque no hace sentido que lo coloque debajo del núcleo, porque debajo del núcleo no hay nada que vaya a proteger esa melanina. Tenemos las células de Langerhans, que son las células del sistema mononuclear fagocítico presentes en el epidermis, que son las células de Langerhans. No es microglia, no es célula de Kupfer, no es osteoclasto, aquí es células de Langerhans. Son células muy ramificadas, se localizan en toda la epidermis entre los queratinocitos, pero son más frecuentes en el estrato espinoso. Tenía claro, si les pregunto, las células del sistema mononuclear fagocítico presentes en la dermis no son las células de Langerhans, ahí sería macrófago. ¿Okay? Estas son epidermis. Estas células se originan, de los precursores a médula ósea, se originan en general de macrófagos, así como de monocitos, pues, como cualquier célula del sistema mononuclear fagocítico. Y bueno, ya les dije que tiene un papel importante en las reacciones inmunitarias cutáneas.
Y las células de Merkel, que son células que están adheridas por medio de un disco a una neurona aferente, y por ende, pues estas células son más que nada mecanorreceptores que ayudan a la sensibilidad pues, que tenemos en las manos o en los pies, y que envían ese impulso nervioso aferente hacia el sistema nervioso central para, pues, básicamente detectar lo que estamos palpando. La dermis, que bueno, como saben, tenemos un tejido conectivo propiamente dicho, y tenemos la dermis superficial o la dermis papilar y la dermis profunda o reticular. La dermis superficial o papilar es bueno, voy a mostrar aquí, es la más superficial, como lo dice su nombre, y se le llama papilar por estas papilas dérmicas que se entrelazan con las crestas epidérmicas para formar, digamos, una mayor cohesión entre la epidermis y la dermis. Entonces, hasta aquí vendría siendo la línea de diferenciación entre la dermis papilar, que es un tejido conectivo laxo, si lo ven es mucho más clarito y con más células, con el tejido conectivo denso no modelado, que forma la dermis reticular o dermis profunda. Ya es lo que venimos hablando, de vasos sanguíneos, hay células, etc. Y en la dermis profunda, pues que tenemos el tejido conectivo denso no modelado, a su vez encontramos estructuras como pueden ser los folículos pilosos, las glándulas sebáceas de las que ya hablamos y las glándulas sudoríparas que también un poquito hemos hablado. Pero aquí lo mismo de antes, aquí pues como les dije la diferenciación entre la dermis papilar y la dermis reticular. Como les dije, en laboratorio no en todas las placas vamos a ver esta diferenciación tan bonita. Hay veces que los límites son más difíciles de trazar entre esa dermis papilar y esa dermis reticular. Pero hay placas donde se puede, digamos, observar, por lo cual les digo que vean varias placas. Y bueno, que en términos generales la dermis que está en las papilas, o sea, justo debajo de las papilas viene siendo la dermis papilar, y la dermis que ya vemos más profunda, donde vemos las estructuras como folículos pilosos, glándulas sebáceas, ya viene siendo la dermis reticular. Ya debajo de esta dermis tenemos una capa que realmente no se considera la piel, que es la llamada hipodermis. La hipodermis no se considera parte de la piel, sino que es ese tejido subcutáneo, que está compuesto por tejido conectivo laxo y tejido adiposo, formando el panículo adiposo, que tiene una propiedad importante de reserva energética pues, en los mamíferos principalmente. Y bueno, ese tejido adiposo no hay más nada que hablar, tejido adiposo unilocular o blanco. Y bueno, receptores sensoriales, bueno, esto lo saqué de la diapositiva, pero bueno, saben que hay receptores tanto para el dolor como los nociceptores, como receptores para los diversos tipos de presión. No lo voy a preguntar, lo saqué de la diapositiva. Tenemos pelos. Los pelos, bueno, ya lo vimos en el laboratorio pasado, que básicamente se originan en ese folículo piloso, en esa papila pilosa, en ese bulbo piloso. Y tenemos las diferentes fases que vimos en el laboratorio dependiendo del estatus de crecimiento, que bueno, son anágenas, catágenas, telógenas, que ya vimos en el laboratorio. Son estructuras delgadas y queratinizadas que se desarrollan de una invaginación en la epidermis, que es ese folículo piloso. Y bueno, cuando está en fase de crecimiento se presenta una dilatación terminal, que es ese bulbo piloso. En el centro se observa la papila dérmica, que es donde están esas células que dan origen al bulbo, a las diferentes capas del pelo, la medula, la corteza, la cutícula. Y bueno, aquí un poquito pues esquematizado cómo está el pelo. Esquematizadamente, okay, es un pelo en crecimiento en fase anágena, donde el bulbo piloso es redondo, ya lo vimos en el laboratorio. Tenemos la papila dérmica, que es de donde emergen las diferentes capas que dan origen al pelo. Tenemos de la papila dérmica van a surgir pues, las células que van a dar origen a la médula, a la corteza, entre las cuales vamos a encontrar melanocitos, que son las que le van a dar color al pelo. Y vamos a encontrar, digamos, bueno, también la que le da la cutícula del pelo. Y vamos a encontrar dos vainas radiculares, la vaina radicular interna y la vaina radicular externa, que básicamente la vaina radicular externa es la invaginación del epitelio de la piel, y la vaina radicular interna va a desaparecer más o menos a la altura donde desembocan los conductos excretores de las glándulas sebáceas. Y aquí lo explica mejor, lo ven luego con detalle, pero básicamente tenemos nuestra papila dérmica con las células, digamos, madre, que van a dar origen a las diferentes capas del pelo, la cutícula, aquí la vaina radicular interna, que va a desaparecer a nivel como les dije,
llegan los conductos de secreción de las glándulas sebáceas, y la externa que se continúa con la piel, que es lo que normalmente vemos, esas células cúbicas que rodean el folículo piloso, es la vaina radicular externa. ¿Okay? Cuando vemos esta célula, esta es la vaina radicular externa, esta viene siendo la vaina radicular interna y este viene siendo entonces el pelo como tal. Y aquí pues se tiene un corte pues, transversal de un pelo. Aquí vemos el bulbo piloso, donde estaría la papila pilosa, pues las células, digamos, de células madre del pelo. Y aquí vemos las diferentes capas. Aquí ven la vaina radicular externa, bueno, aquí apenas se ve la vaina radicular interna y el pelo como tal. Aquí se ve mejor, externa, interna y el pelo como tal. Y el bulbo piloso. Este es un corte, digamos, longitudinal. Bueno, aquí con más detalle aún. Las células madre del pelo, melanocitos que ayudan, que están, digamos, en la parte donde se sintetiza la corteza, y bueno, el tallo piloso como tal. Y esto lo vimos en el laboratorio. Igual si no lo han visto, pues tienen chance esta semana de verlo. Se arranca un pelo, le ponen un cubre objeto, le ponen una gotita de agua y ven la fase en la que está. Como les dije en el laboratorio, cuando está gruesa, porque está todavía unida, todavía está así, o sea, todavía está unida a la papila dérmica. Cuando está gruesa, entonces viene siendo redonda, viene siendo la fase anágena, que además cuando se desprende toma una curvatura, o sea, eso también ayuda a identificarla. Entonces la vemos así. Cuando ya recién se desprendió, pero todavía queda un remanente con ese bulbo o esa papila dérmica, es la fase catágena. Esa, como les dije, solo el 1% de los pelos están en esa fase, así que es más difícil de verla. Y por último, la telógena, que ya más o menos el 10% de los pelos están en esa fase, vendría siendo como una especie de punta como de lanza, o sea, no es redondeada como la anágena y no tiene la curvatura que tiene la fase anágena. Eso, bueno, eso es más tema material de laboratorio. En el laboratorio les pondré algún pelo mío en el que me salga y ese será el que les pregunte. Ojalá no sea catágena. No, mentira, nada más les pediré que hay diferencia entre anágena y telógena. Catágena no les vale. Entonces, bueno, continuamos las glándulas sebáceas, ya lo hemos visto. Vamos a pasarlo un poco por encima, que básicamente son una glándula holócrina exócrina, formada por acino, que van perdiendo, digamos, el núcleo a medida que van acercándose al conducto de secreción y, bueno, secretan ese sebo que es importante para la protección de la piel. Bueno, hablando un poquito de los núcleos se condensan, desaparecen, bueno, ya lo que hemos mencionado, nada más que en forma un poco más científica para que usted lo estudie. Bueno, la secreción sebácea es una mezcla compleja de lípidos que contiene gliceroles, ácidos grasos, colesterol, ésteres, colesterol. Las glándulas sudoríparas también la hemos visto un poco por encima. Hay un par de placas en laboratorio que se ven bien, que les recomiendo buscarlas, que están compuestas por una parte secretora o un adenómero, que es la parte secretora, que son células que se tiñen menos, son células como le llaman que tienen un nombre, bueno, son como piramidales, como triangulares estas células, que además son células mioepiteliales, están rodeadas por músculo liso, que ayuda a que ese sudor, esa secreción de la sudorípara sea excretada por los conductos excretores, que son fáciles de ver porque son un epitelio cúbico simple y se tiñe mucho más que la parte secretora, ¿ok? La parte secretora siempre va a estar menos teñida, va a estar rodeada de músculo liso, mientras que la parte excretora va a ser un epitelio cúbico de 2 capas, o sea, estratificado. Aquí se decía, son piramidales. Bueno, yo las veo irregulares, hay algunas que se ven más cúbicas, algunas que se ven triangulares, pero bueno, son en principio piramidales. Y bueno, así la veíamos en un corte. Esto que se ve más teñido, claramente sin verlo, con el aumento necesario, ya sabemos que son conductos excretores. Y esto que se ve menos teñido, sabemos que son la parte secretora. Y aquí lo confirmamos, ¿no? Células mioepiteliales, menos teñidas, la parte secretoria, y aquí los conductos excretores. Entonces, bueno, con esto terminamos piel, falta nada más digestivo. Es hasta las 3:30 por ahí, ¿no? Igual no falta mucho, pues ya también es tema que hemos visto. Así que bueno, la estructura general del tubo digestivo, y esto es importante, esto aplica para todo el tubo digestivo a partir del esófago hasta el resto, bueno, sí, hasta el colon, que vamos a tener
mucosa, submucosa, muscular y serosa. Okay, aquí lo vemos mejor. Primero tenemos la mucosa, que vendría siendo el epitelio de revestimiento, que va a variar, ya sea por ejemplo en el esófago, tenemos epitelio plano estratificado sin queratina, o por ejemplo en estómago, intestino o delgado y grueso, que es un epitelio cilíndrico. ¿Okay? Esa viene siendo la mucosa. La mucosa a su vez está compuesta por la lámina propia de ese epitelio, que es donde, por ejemplo, lo que está dentro de las vellosidades en el intestino, esa es la lámina propia. Lo que está justo debajo del epitelio del esófago, esa es la lámina propia, es un tejido conectivo normalmente laxo. Y por último, la muscular de la mucosa, que ya la veremos mejor, bueno, aquí se ve mejor, vendría siendo este músculo que va a rodear las vellosidades y que incluso emite prolongaciones hacia la mucosa. Entonces, en principio hay dos capas musculares en la mucosa, aunque realmente como están delgaditas es difícil ver, pero en principio hay una que es circular y otra que es longitudinal. Varía un poquito la cantidad con respecto al órgano. Por ejemplo, en el esófago vamos a ver más muscular de la mucosa longitudinal, y en intestino vamos a ver más muscular de la mucosa circular. Entonces luego le sigue la submucosa. En la submucosa, tejido conectivo laxo, hay, por ejemplo, para buscar vasos sanguíneos tipo arteriolas, tipo vénulas, tipo capilares, es donde yo siempre les recomiendo y donde seguramente para el examen de laboratorio busque. O sea, yo normalmente para el examen de laboratorio busco una placa de intestino grueso, la submucosa, y les busco algún vaso sanguíneo y les pido que me lo identifiquen. Así que ya saben, miren las placas de intestino grueso en la submucosa. Aparte, importante de la submucosa, encontramos el plexo submucoso de Meissner. Hay dos plexos importantes que son el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. El plexo submucoso está en la submucosa y el mientérico entre las dos capas musculares. Entonces eso es importante también que lo sepan. Tejido conectivo laxo. Pasamos entonces a la capa muscular, que en la capa muscular tenemos dos: la muscular circular, que como les dije es la que rodea el órgano, el intestino, o sea, como una pulsera, y la capa longitudinal, que va a lo largo del intestino. Entonces normalmente en el corte, bueno, va a depender de cómo cortemos, pero normalmente en estos cortes que son un rollito, esta capa la vamos a ver longitudinal, o sea, el músculo liso longitudinal, y la siguiente capa la vamos a ver el músculo liso transversal. Y por último vamos a tener una capa que puede ser serosa en el caso de intestino. En intestino, ¿saben qué? La serosa es la capa visceral del peritoneo. Como en el esófago podemos normalmente ver una adventicia. ¿Okay? Esófago normalmente adventicia, intestino normalmente serosa. Como les dije, la diferencia entre serosa y adventicia es que la serosa está rodeada por un mesotelio, un epitelio plano simple, y la adventicia no. La adventicia se continúa con el tejido conectivo que rodea el órgano. Entonces, bueno, es importante que sepan esto: mucosa, que a su vez está dividida en el epitelio, en la lámina propia, en la muscular de la mucosa. Luego la submucosa con su plexo submucoso de Meissner, el tejido conectivo laxo. Luego la muscular circular. Luego entre las dos musculares tenemos el plexo mientérico de Auerbach. Luego la muscular longitudinal y por último entonces la serosa o adventicia. Incluso una posible pregunta podría ser, imagínense esta pregunta: yo atravieso con una aguja o un clavo, un perro atraviesa con un clavo y llega hasta la luz del intestino delgado. Todas las capas que atraviesa. Y tienen que decir todas las capas de la piel. Por ejemplo, si les pido que sea de afuera hacia adentro, bueno, córnea, lúcida, granulosa, espinosa, basal, dermis papilar, dermis reticular, la hipodermis. Entonces luego podrían decir, bueno, puede haber músculo, etcétera, pero ya entonces entraríamos en la serosa o adventicia, dependiendo si es esófago o intestino. Luego las dos musculares, luego la submucosa, luego la muscular de la mucosa y luego pues la mucosa como tal. Y ahí llega entonces, por ejemplo, un clavo del exterior hasta el interior del intestino. Esa es una posible pregunta, no sé si en el examen o para el semestral quizás. Igual lo mismo puedo preguntar también con un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo también tiene diferentes capas, y ya las vimos ahorita. Así que bueno, la mucosa es este revestimiento epitelial que pues va a variar dependiendo del órgano, en este caso un intestino delgado, que puede tener pues, diferentes cantidades de células caliciformes. En este caso tiene más de lo habitual, pero sigue siendo intestino delgado por la irregularidad de las vellosidades. El intestino grueso, como saben, son mucho más regulares, están todas de la misma altura, no están tan desordenadas.
Y entonces el intestino delgado además penetra muy bien la muscular de la mucosa, que es este músculo que está aquí, va a penetrar adentro de las vellosidades. Y esto de aquí viene siendo la lámina propia. Hablamos que estamos compuestos por que la mucosa está compuesta por el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Luego vendría la submucosa, que es este tejido conectivo laxo, donde hay bastantes vasos sanguíneos. Aquí está el plexo submucoso o de Meissner, es difícil ver a nivel histológico, pero bueno, ahí está. Tenemos diferentes variedades de glándulas dependiendo de la porción donde nos encontremos. Tenemos tejido linfoide también dependiendo de la porción donde nos encontremos. En este caso, bueno, este tejido linfoide está en la mucosa, que este tejido linfoide de la mucosa, el ilio, se llama placas de Peyer, tejido linfoide asociado a mucosa y intestino delgado, normalmente en el ilio. La muscular, como ya les dije, tenemos dos capas que la podemos ver de esta manera, si fuera el corte del intestino fue así, ya esta la estamos viendo transversal, la estamos viendo más o menos longitudinal. Pero realmente, esta es la circular, esta es la longitudinal. Pero esta la estamos viendo longitudinal porque el corte en este caso fue así. Si el corte hubiera sido así, del intestino, lo veríamos al revés. Entonces, entre ellas está el plexo mientérico o plexo de Auerbach. Y por último, tucera serosa o adventicia, en el caso de serosa en el intestino, rodeada por epitelio plano simple, que en principio, bueno, estaría aquí. Normalmente se pierden las placas histológicas, no vemos ese epitelio plano simple, pero sí podemos ver ese remanente de ese tejido conectivo laxo. Y que bueno, ese epitelio plano simple en la cavidad abdominal forma el peritoneo visceral y se continúa con el mesenterio y el peritoneo parietal. Y bueno, pues, donde el tubo digestivo está unido a otros órganos es una adventicia. Entonces pasamos a la cavidad bucal. En general la cavidad bucal en casi su mayoría está revestida de epitelio plano estratificado no queratinizado o con algún grado de queratinización dependiendo de la región. O sea, aquí en histología, en biología en general, las cosas normalmente no son todo o nada. Como les dije, igual en tejido conectivo denso no siempre va a ser un denso no modelado como tal, ni un denso modelado como tal. Los ejemplos más claros de cada uno son el tendón, el denso modelado y el denso no modelado en epidermis, pero hay muchos grados de tejido conectivo denso que está entre esos dos extremos, ¿no? Asimismo ocurren los grados de queratinización, que por ejemplo en el CIP, paladar duro, puede haber un cierto grado de queratinización, pero en general hablamos de un epitelio plano estratificado, no queratinizado. En la lengua ya encontramos esas especializaciones de la superficie dorsal de las células que vienen siendo las papilas linguales, que hay diferentes tipos, que ya hablaremos de ellas, con su lámina propia y su capa muscular, que como vimos ya cuando estudiamos músculo, hay músculo en diferentes direcciones, porque la lengua necesita hacer movimientos en todas las direcciones. Entonces los tipos de papilas que encontramos son las filiformes, que son las más delgaditas, que vamos a ver un montón. Las fungiformes son, como lo dice su nombre, en forma de hongos, pero son relativamente pequeñas. Las foliadas, esas normalmente son como forma de hojas, pero son más comunes en conejos o en caballos, o en algunas otras especies, pero no en humanos, no en una gran parte de especies. Y por último las caliciformes, que son unas más grandes. Son muy parecidas a las fungiformes, pero mucho más grandes, y normalmente la lengua tendrá aproximadamente 8 a 12 caliciformes en total. Entonces estas son las filiformes, son las más fáciles de ver. Si ponen un corte de lengua, normalmente van a ver un montón de estas, una forma cónica alargada, numerosas en toda la superficie dorsal, y son más de función mecánica, no tienen tanto función, no tienen función gustativa. Las fungiformes ya tienen una forma, como les dije, de hongo, y ya tienen una función gustativa. Usualmente a este punto tienen botones gustativos, aquí no se aprecian, y se observan de manera, digamos, irregular entre las filiformes. Las foliadas, que bueno, como les dije, se ven más en conejos y monos, perdón, yo dije caballos, conejos y monos, y tienen botones gustativos que vienen siendo estos que están aquí, y tampoco desarrolladas en humanos y en otras especies. Y las caliciformes, que son parecidas a las fungiformes pero mucho más grandes. Normalmente en el laboratorio vemos más bien las filiformes y las fungiformes, porque como estas son tan pocas, realmente no todos los cortes de lengua las agarran. La diferencia, además del tamaño, es que van a haber muchas más, como papilas similares a las papilas dérmicas, pero en este caso son papilas
del tejido de la lámina propia de la lengua con el epitelio. Pero bueno, van a haber muchas más, van a haber más de 10 papilas. En una fungiforme verán como 5. Miren, por ejemplo, aquí no ven casi esas papilas. Esas uniones básicamente del epitelio con la dermis, ¿no? Y bueno, aquí una representación esquemática de la piel, de la lengua. Todas estas, digamos, vendrían siendo filiformes. Estas grandotas, las caliciformes. Y ya pues las más chicas podrían ser fungiformes y bueno, y filiformes si hubiera foliadas si hubiera en este caso. Entonces pasamos de la lengua, pues, atravesamos la epiglotis, etcétera, y llegamos a el esófago. O sea, no atravesamos la epiglotis recuerden que se deprime para entrar a las vías respiratorias, o sea, entra por la laringe a las vías respiratorias, pero se deprime para entrar para que los alimentos pasen al esófago. Entonces en el esófago ya hemos hablado que tenemos un epitelio plano estratificado sin queratina, tenemos su lámina propia, igual que en todo tracto gastrointestinal, nada más que en este caso la lámina propia no está dentro de las vellosidades como tal, porque no hay vellosidades. Tenemos una muscular de la mucosa, que en este caso suele ser más longitudinal al mismo esófago, no tan circular como en el caso del intestino. O sea que vamos a ver como fibras separadas unas de otras, pero es porque está longitudinal. En la submucosa podríamos encontrar glándulas esofágicas, podríamos encontrar tejido linfoide, podríamos encontrar pues, todos los componentes del tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, fibras, etc. Y luego continuamos entonces con las capas musculares, igual la circular, la longitudinal y por último la adventicia. También recordarles que podríamos encontrar, dependiendo del tracto de esófago que se cortó, músculo escleroesquelético, normalmente el primer tercio proximal del esófago podemos encontrar músculo esquelético y el 2/3 siguiente músculo liso. En el perro, por ejemplo, sí podríamos encontrar músculo esquelético en todo el esófago. Luego pasamos a estómago. En estómago vamos a tener diferentes regiones. Tenemos, por ejemplo, el fundus, que vendría siendo esta región, el cuerpo, el cardias y el píloro, ¿no? El esófago, bueno, ya saben la función del esófago, que es la digestión parcial de alimentos, secreción de enzimas y hormonas, y se adhiere el ácido clorhídrico, se ingiere ciertas enzimas como la pepsina y la lipasa gástrica. Y entonces, bueno, esto lo mencioné un poquito en el laboratorio, pero lo menciono mejor ahora. El esófago está compuesto por su parte, digamos, o sea, la mucosa del esófago más bien, del estómago, perdón. La mucosa del estómago está compuesta por una parte del epitelio cilíndrico simple, que vienen siendo estas fositas o las mini vellosidades, pero realmente son fositas, y luego la parte glandular. Esto lo vamos a ver más que nada en la región del fundus y cuerpo. Si no ven esto es porque probablemente no es fundus ni cuerpo, sino que puede ser la región del antro pilórico o la región del cardia. Pero en el fundus y el cuerpo vamos a ver esto, que son las glándulas de la mucosa gástrica. Si ven en un corte histológico perfecto, aquí lo vamos a ver más rosadito y aquí lo vamos a ver más moradito, o sea, más eosinófilo y más basófilo. Y esto viene siendo porque a nivel pues, del istmo, que es la parte más superior de esa región glandular, tenemos una mayor cantidad de células parietales oxínticas. Las células parietales oxínticas son las encargadas de producir el ácido clorhídrico y se tiñen más eosinófilos por la presencia de mitocondrias. Mientras que más basófilos vemos más células simógenas, que son las encargadas de producir la pepsina, por ejemplo. Y ellas, como son células que sintetizan proteínas, se van a teñir más basófilas. ¿Okay? Entonces, por eso a nivel del istmo vemos más rosadito y a nivel de la base vemos más moradito, porque a medida que bajamos en las glándulas gástricas van a haber más células simógenas y menos células parietales oxínticas. ¿Okay? Y esta es la clasificación que me gusta que se aprenda, que es istmo, cuello y base. Hay veces que van a ver aquí que cuello, cuerpo y base, o van a ver diferentes nombres, pero bueno, vamos a tomar la del Keira, que es istmo. En el istmo recuerden que hay células parietales oxínticas, cuello hay mezcla de células parietales oxínticas y simógenas, y base hay principalmente células simógenas. O sea, no es todo nada igual, encontramos simógenas acá y oxínticas acá, pero en general pues hay más parietales oxínticas acá y más simógenas acá.
Y esto es lo que les decía, que a nivel de las diferentes partes del estómago vamos a ver diferentes conformaciones. La conformación de la que hablamos la vemos en el cuerpo y en el fondo del estómago, mientras que a nivel del cardias y del píloro vamos a ver una conformación más similar a, por ejemplo, la del intestino, con menos glándulas o con glándulas, en este caso no las glándulas normales, sino glándulas seromucosas, normalmente productoras de moco, que por ejemplo a nivel del píloro, ese moco va a proteger la mucosa de esa secreción ácida del estómago, ¿no? Entonces esto es lo que mencionaba, ya lo mencioné, istmo, bueno, aquí lo tienen para estudiar. En el istmo tenemos células mucosas en diferenciación, células madre, parietales oxínticas, en el cuello, células madre, mucosas del cuello y parietales oxínticas, y en la base simógenas y menor cantidad de parietales. También entre ellas vamos a tener una gran cantidad de células enteroendocrinas, que básicamente son células que secretan hormonas que van a controlar diferentes etapas de la digestión, como puede ser la gastrina, la somatostatina, etc. Células parietales oxínticas, bueno, secretan el hidrógeno y el cloro, tienen una gran abundancia de mitocondrias y por ende pues se tiñen bastante de eosinófilo. Mientras que las simógenas tienen bastante retículo endoplasmático rugoso y la proenzima pepsinoide, por ende pues se tiñe bastante basófilo. Aquí un poco de las glándulas fúngicas, en el fondo del estómago, como vemos las diferentes, digamos, células. Las rosaditas más grandes son las parietales oxínticas y las moraditas vienen siendo las... Me falta ayuda. Vamos aquí. Las rosaditas vienen siendo las parietales oxínticas y las otras vienen siendo las principales oximógenas. En el intestino delgado, pues el epitelio cilíndrico simple, que es del que ya hablamos, con su lámina propia, donde tenemos las vellosidades del intestino delgado, o sea, perdón, las vellosidades no, bueno, son las vellosidades, sí, pero lo que quería decir es lo que tenemos las extensiones de esa muscular de la mucosa dentro de las vellosidades del intestino delgado, en la lámina propia. Bueno, función de revestimiento y de absorción de nutrientes. Y bueno, como saben, está dividido en duodeno, yeyuno y ilio, que a su vez tienen diferencias a nivel histológico, pero no vamos a entrar tan en detalle. Bueno, en general, pues esas vellosidades aumentan la superficie para la absorción. Además, esas vellosidades cada célula tiene las microvellosidades que a su vez aumentan más la superficie. Son formadas por epitelio y la lámina propia, es cilíndrico simple, ya lo hemos hablado, formados por enterocitos, que son células encargadas pues, de esa digestión, y células caliciformes que producen moco. Tenemos en el epitelio de las criptas las células absortivas, que son las del epitelio normal, las caliciformes. Tenemos también células enteroendocrinas, tenemos células de panel, que son unas células que producen lisocima, que básicamente es una sustancia encargada de destruir cualquier bacteria que pudiera entrar a absorberse en el tracto gastrointestinal. Y aparte tenemos las células madre del epitelio, las criptas vendrían siendo esta parte aquí. Entonces aquí donde tenemos las células madres, que vienen siendo justo las criptas, es donde por ejemplo el virus del parvovirus ataca, y por ende si atacan estas células madres básicamente va a destruir el intestino y va a destruir la capacidad de regeneración del intestino, y por ende es mucho más destructivo que por ejemplo un coronavirus canino, por ejemplo, que actúa a nivel ya de la parte de la misma vellosidad, pero sin alterar por ejemplo la parte proliferativa. Por eso por ejemplo el parvovirus, en comparación a otros virus gastrointestinales, es mucho más letal. Y aquí pueden ver pues cómo puede entrar la circulación a través de las láminas propias de las vellosidades. Y bueno, aquí tendría la muscularidad de la mucosa, la submucosa llena de vasos sanguíneos, y de nervios y de vasos linfáticos, y luego las dos musculares. Y bueno, diferencias entre los cortes de duodeno, yeyuno y ilio. Como les dije, no voy a entrar en detalle, pero bueno, en general, en yeyuno tenemos las vellosidades más alargadas, y en ilio, por ejemplo, tenemos estas placas de Peyer, que son el tejido linfoide asociado a mucosa del intestino delgado. Bueno, aquí habla un poquito de la regeneración, tampoco entraré tanto en detalle. Y bueno, intestino grueso, ciego, colon ascendente, como saben, los diferentes colon transversos, descendentes, sigmoideo, recto y ano, que son más que nada para anatomía. En histología son muy parecidos
Ya a nivel del recto, obviamente, sí cambia ese epitelio cilíndrico por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que posteriormente se queratiniza a nivel del ano. En este caso no tenemos las vellosidades como tal, sino que lo que tenemos son criptas y tenemos abundancia de células caliciformes, tenemos la misma estructura de intestino delgado, la misma estructura de esófago, o sea, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y aquí con su lámina propia, que vienen siendo las células que están, digamos, dentro de esa especie de vellosidades, y las criptas del Liverpool, que básicamente son lo que conocemos como vellosidades, básicamente son esas criptas. Y bueno, aquí la muscular de la mucosa y su submucosa, lo mismo, similar al intestino delgado. Bueno, como les dije, pues diferentes funciones. Tenemos en la lámina propia células linfoides asociadas a mucosa, o bueno, en este caso a tejido linfoide. Bueno, a nivel ya del ano se sustituye entonces ese epitelio cilíndrico simple por un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Y bueno, para terminar ya con los temas de histología, pues terminamos con los órganos asociados a tracto gastrointestinal, que tenemos las glándulas salivales, páncreas, hígado y vesícula biliar. Ya hemos hablado de páncreas. De glándulas salivales, pues ya hablamos hablado en histología 1. Es una glándula merópida similar al páncreas. Así que pues vamos a pasar a hablar de hígado, que sí me interesa un poco más. Bueno, el hígado está compuesto a nivel histológico por lobulillos hepáticos, que básicamente viene siendo la unidad estructural, que básicamente son hileras de hepatocitos rodeados por estos capilares que son los sinusoides hepáticos, que ya hablamos hoy de cómo están compuestos esos sinusoides, que confluyen en una vena que se llama la vena centrolobulillar. ¿Okay? Aquí se procesan, se almacenan y para que se utilicen otros órganos. Ahí saben las funciones de desintoxicación del hígado, las funciones de síntesis de proteínas, como puede ser la albúmina, y básicamente es una interfaz, un intermedio entre el sistema digestivo y la sangre, para que lo que viene del sistema digestivo no vaya a alterar la sangre y para que también se transforme y pueda pasar en forma ya sea de proteínas o de el 75% de la sangre que llega al hígado viene por vena porta, o sea que el 75% de la sangre que irriga el hígado no está oxigenada, y el 25% sí viene de la arteria hepática, que sí viene oxigenada. Bueno, aquí las funciones de las que ya hablamos. En general el hígado está cubierto por una cápsula delgada de tejido conectivo que se torna más gruesa en esta parte donde ingresa el ilio, que es donde básicamente ingresa la vena porta, la arteria hepática, los conductos biliares, vasos linfáticos, y el componente principal, o sea la célula principal es el hepatocito, y se agrupan lobulillos. Los lobulillos son una masa poliédrica de tejido, o sea de hepatocitos. En ciertos animales, por ejemplo el cerdo, se haya separado por una capa de tejido conectivo, lo que hace que sean más fáciles de observar que, por ejemplo, un lobulillo hepático en un humano donde no tenemos este tejido conectivo que lo separe uno del otro. También entre los lobulillos vamos a encontrar espacios de tejido conectivo donde encontramos lo que llamamos como triada portal, que viene siendo una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y una rama del conducto biliar, espacios que vienen siendo esos espacios portales, es lo que les acabo de decir. Y bueno, esta es básicamente la organización del hígado. Estos lobulillos, que a su vez están formados por hepatocitos con capilares sinusoides que confluyen en la vena centrolobulillar, y entre algunos lobulillos, no entre todos, pero entre algunos vamos a encontrar esos espacios porta que están compuestos por la triada portal, que como ya les acabo de decir, una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y una rama del conducto biliar. Otra vez, pues, cómo está compuesto ese lobulillo hepático, que es lo que vamos a ver en histología. Y en los espacios, digamos, portales, la triada portal. Por ejemplo, este es un lobulillo probablemente humano, donde no se separan muy bien un lobulillo del otro, pero por ejemplo, lobulillos de hígado de cerdo los van a ver bien separados y fácil de diferenciar un lobulillo del otro. Con sus venas centrolobuliares, con sus espacios portales, donde vemos las ramas del que les acabo de mencionar. Que bueno, por ejemplo, serían estas. La rama de la vena porta, que viene siendo el vaso sanguíneo más grande que vamos a ver ahí en la triada portal. La rama de la arteria hepática, que suele verse como una arteriola, y la rama del conducto biliar, que normalmente es un epitelio cúbico. ¿Okay? Y la vena centrolobulillar, que está en el centro lobulillar.
lo mismo que ya le venía haciendo, la vena centrolobular y la arteria portal. Bueno, los hepatocitos básicamente se forman de manera radial, como lo vimos aquí, se agrupan de manera radial alrededor del lobulillo hepático, alrededor de la vena centrolobular, formando, digamos, como ladrillos en una pared. Y entre esos espacios transitan los sinusoides hepáticos, que básicamente es un capilar, sinusoide, un capilar discontinuo, o sea, de células endoteliales fenestradas. Entonces también ese espacio que está entre los hepatocitos y las células endoteliales se llama el espacio subendotelial, que viene siendo el espacio de Dice, que es donde se da el intercambio importante entre las moléculas, entre la luz de la sangre y los hepatocitos y viceversa. Y también contiene las células de Kupffer, que son las células del sistema mononuclear fagocítico de hígado, son las células de Kupffer, que como les dije, los capilares sinusoides son importantes para evitar que pasen cualquier bacteria, cualquier sustancia no deseada a la sangre. Bueno, los hepatocitos tienen bastantes mitocondrias, tienen bastantes retículos endoplásmicos, porque ellas necesitan bastante tanto energía como síntesis proteica. Bueno, los hepatocitos ya lo habrán visto en histología, y bueno, con esto acabamos ya entonces con la parte histológica de la asignatura. Preguntas. Este es el tema del segundo parcial teórico y yo voy a explicar. La próxima semana, les recuerdo, no va a haber entonces clase teórica, únicamente el parcial de laboratorio. L1 el lunes, el que no puede del L1 el lunes, el viernes obligatoriamente, y L2 el miércoles y L3 el viernes. Pero el lunes no hay lecciones. Pero me dijeron que hay clases. Yo, como les digo, a los que no pueden, que porque se vayan a botar al interior, pueden venir el viernes a las 3, en el horario de L3, los otros el lunes a las 3, horario de laboratorio, y el martes en el horario de laboratorio, perdón, el miércoles el horario de laboratorio. Y yo monto el mismo que yo no sabía lo que fue eso, Miguel, entonces ahora que yo no soy nadie que votó y que no estaba distraído. En serio, yo voy a ir temprano a las 8 de la mañana que ahora yo Esa vaina se prende cuando lo hacen el conteo. con la tarde. Lo hacen el conteo, o sea, los 5 o 6. ¿Va a practicar Bolívar? Oye, Gamer. ¿Va a practicar Bolívar? Gamer, el yo pensé que era trabajar, por eso dije que eso te la cae. Y lo peor